Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Bienvenidos a otro programa más aquí en Grado Cero. Y pues hoy tenemos el gusto de platicar con Andrés Reséndez, un historiador que acaba de presentar un trabajo sumamente interesante en Editorial Grano de Sal y del cual vamos a hablar hoy. Él presenta este libro, se llama La otra esclavitud, historia del esclavismo indígena, el cual tiene una propuesta sumamente interesante y provocadora. O sea, tú nos planteas el hecho de que hay, bajo la idea de las formas que utilizamos durante la colonia, en realidad eran formas disfrazadas para ocultar una forma de esclavismo. Así es. La idea es que la esclavitud indígena fue legal durante unas décadas, hasta básicamente 1542, y luego la corona la hizo ilegal. Pero toda la economía de las colonias españolas en América estaban basadas en la mano forzada indígena. Entonces los dueños de esclavos indígenas idearon en colusión con oficiales de la monarquía, idearon toda esta serie de instituciones de trabajo alternativas para mantener su señorío sobre estos indios. En una de las partes del trabajo tú dices inclusive que la encomienda, los repartimientos propios que fueron de la colonia, en realidad eran dulcificadores. Bueno, es interesante, este es un tema complicado porque la encomienda depende, por ejemplo, la encomienda, si hablamos de ella, en el centro de México es posible que la encomienda no hubiera sido esclavitud, en el sentido de que los encomenderos básicamente cobraban un impuesto a la producción de estas comunidades agrícolas en el centro de México. En el norte de México, sin embargo, donde estamos hablando de cazadores, recolectores que no tenían un excedente de producción que les podían ofrecer a los encomenderos, lo único que tenían era su mano de obra. Entonces los encomenderos básicamente los apresaban a estos grupos que eran de quienes eran encomenderos, los llevaban a sus haciendas de beneficio para trabajar en los metales o para cultivar o cosechar o lo que sea, y luego los soltaban otra vez en una especie de sistema de esclavitud cíclica, digamos, ¿no? Entonces, funcionó de distintas maneras en distintos lugares, pero básicamente el punto central es que toda esta terminología, tú hablaste de encomiendas y repartimientos, pero en realidad hay muchísimos otros términos que se utilizan en todo el continente americano, nos han impedido hacer distinciones más fundamentales entre el trabajo forzado y el trabajo voluntario. Uno de los conceptos que también están asociados y que me llamó mucho la atención es el de, tú hablas de la servidumbre involuntaria, pero muchos autores del 17, del 16, mientras que ellos la trataban de manera generosa, ¿no? de forma consecuente, inclusive como un instrumento válido, tú nos dices, no, esta en realidad era una forma catalogada de esclavitud, no, bajo una perspectiva que no realmente era lo que era. Sí, o sea, regresamos al punto inicial que el objetivo de estas formas de trabajo alternativas era ocultar la realidad, y era que la economía se basaba en el trabajo forzado indígena. Entonces, en este sentido, una y otra vez, y no solamente durante la colonia, sino más tarde, lo que tenemos es una forma de utilizar eufemismos para darle la vuelta a la ley, a la prohibición de la esclavitud. Por ejemplo, eventualmente se prohibieron las encomiendas, se prohibieron los repartimientos, y aún así quedó el peonaje, que era otra forma de mantener, de retener en contra de su voluntad a las personas a partir de las deudas, que a veces se pasaban en lugares como Coahuila o Chihuahua, se pasaban las deudas de padres a hijos, resultando así un sistema de esclavitud bastante similar al que entendemos como esclavitud. Cuando tú hablas de esclavitud, por lo menos desde derecho entendemos que el esclavo es una cosa, ¿no? Que no tiene ningún tipo de derechos ni un tipo de prerrogativas, pero en estas figuras sí existían derechos. Sí, en efecto, y gracias a ello tenemos la posibilidad de saber más de sus vidas. Por ejemplo, en uno de los capítulos del libro hablo de cómo
en realidad muchos indígenas, miles de indígenas, fueron exportados a España como esclavos al inicio de la colonia. Y después la corona liberó a todos los indígenas. Y en España la corona despachó a procuradores de indios para asegurarse que los españoles no tenían indígenas ilegalmente. Y los indígenas que vivían en España, de hecho, demandaron a sus dueños para lograr su libertad. Y así tenemos juicios de 300, 400, 800 páginas que nos permiten ver los testimonios de los esclavos mismos. Llaman a otros testigos que son vecinos o otros indios que también trabajaban en la... Entonces sabemos mucho de su vida cotidiana a partir de estos, precisamente por esta ilegalidad en forma y estos derechos de los que hablas de los indígenas. Efectivamente, o sea, cada caso es particular y hay características muy, muy particulares, ¿no? No obstante eso, tú dices que hay similitudes entre la esclavitud africana y la de los indígenas. Bueno, lo que digo yo es lo siguiente, que es las formas de sujetar a la población indígena fueron tan variables que no te puedo dar una definición exacta de todas estas que abarque a todas estas formas. Pero lo que te puedo decir es que todas estas formas compartían por lo menos 4 características de las que hablo. Una es que los desplazaban de un lugar a otro. Y la razón para hacer eso es porque si los esclavos indios o los indios forzados los hacían trabajar cerca de donde vivía el resto de su grupo, los dueños corrían el riesgo de ser atacados por ese grupo. Entonces, por eso había que llevarlos a algún lugar lejos, número 1. Número 2, no podían salir de su lugar de trabajo, ya sea que habláramos de algún tipo de encomiendas, de repartimientos, de níjoras, de mita, etc. Hay muchísimos términos, no podían salir del lugar de trabajo. Número 3, había el uso de la violencia, o por lo menos la amenaza de uso de la violencia para hacerlos trabajar. Y número 4, había un pago que era o no existente o simbólico. Algunos me dicen, no, es que sí les pagaban. Bueno, les pagaban una nada, no había ninguna relación a la compensación de mercado, digamos, al salario de mercado. Y en ese sentido entonces era simplemente una manera de disfrazar lo que ocurría en la realidad. Entonces estas 4 características, aunque no te puedo dar una definición, estas 4 características me permiten hacer distinciones entre el trabajo forzado y el trabajo voluntario. Tú observas el problema de la esclavitud hacia el pasado, pero también creo que lo observas hacia el presente. Es decir, hacia el pasado tú inclusive encuentras raíces de esta figura en las guerras chichimecas y en las guerras del Pánuco, ¿no? Entonces ahí se empezaron a denotar este tipo de acciones. Desde luego. Bueno, en el libro la llamo, como sabes, la otra esclavitud, sí. Pero en realidad esa es la esclavitud que en muchos sentidos permanece hasta el día de hoy, porque hoy en día la esclavitud está prohibida en todas partes del mundo y sin embargo una fundación como la Walk Free Foundation estima que 43 millones de personas están sometidas a este tipo de esclavitud moderna, que en muchos sentidos es muy similar a lo que experimentaron estos indígenas en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, de los que hablo. Y en ese sentido, no es tanto la otra esclavitud, debería ser la esclavitud africana, que es la más extraña, en el sentido de que era legal, era muy bien regimentada. La esclavitud que vemos ahora y la esclavitud que describo en el libro son los antecedentes, digamos, de la esclavitud moderna. Cuando leí tu libro no pude evitar, y mucho a colación del reciente fallecimiento de León Portilla, ¿no? Tú recordarás que hubo un debate muy interesante cuando se buscó una denominación al descubrimiento de América, ¿no? Y que O'Gorman y León Portilla se agarraron duro, ¿no? Y yo cuando terminé de leer tu libro, fue inevitable para mí pensar que a la luz de lo que tú intentas explicarnos, ninguna de las dos explicaciones, ninguna de las dos denominaciones son aplicables. O sea, ni fue una invención, porque en realidad vienen y nos forzan a hacer lo que querían hacer, ni fue el encuentro, ¿no? No, fue algo, bueno, Colón, como lo explico en el libro, antes de venir a América fue a África y vio
São Jorge de Mina, que era el fuerte principal de los portugueses en lo que ahora es la costa de Ghana, que después se volvió el centro esclavista de los principales en el oeste de África. Entonces, en esa experiencia de los 1480s, le permitió entender a Colón que, bueno, se puede hacer una economía sustentable sobre la base de, en ese momento todavía no era lo que después fue São Jorge de Mina, o el Mina, como se llamó después, pero lo mismo quiso hacer una vez que vino a América. Está muy bien documentado que sus primeros intentos, al no encontrar lo que buscaba, al no encontrar India, fue mandar cerca de 500 indígenas para que se vendieran en los mercados mediterráneos. Entonces, y queda muy claro que los reyes católicos fueron los que se opusieron finalmente a este proyecto colombino de empezar a mandar indios a Europa. Entonces queda muy claro cuál era él. En Estados Unidos es interesante, tienen la misma discusión ahora que fue porque en el siglo XIX los inmigrantes italianos erigieron muchas estatuas a Colón como una figura que los representaba, que era el gran descubridor, tecnología, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos en esta situación complicada en que hay muchos grupos indígenas en Estados Unidos que están oponiéndose y muchas ciudades y estados en Estados Unidos que están cambiando, ya no quieren hablar del Día de Colón, sino el Día de la Raza, digamos, precisamente por estos matices históricos, ¿no?, que han salido a la luz. Una de las cosas que me dejó inquieto sobre tu texto es que mientras que en Estados Unidos y en otras latitudes, en su momento, en la circunstancia de espacio y tiempo, hubo un debate sobre estas formas de esclavitud, pues pareciera ser que aquí en México es normalizado desde entonces. Bueno, yo lo que te diría a ese respecto es que es muy interesante, porque en Estados Unidos también hay una negación, digamos, de esta otra esclavitud. O sea, en Estados Unidos principalmente, cuando se habla de esclavitud, uno piensa en el sur de Estados Unidos. Y no entendiendo que, por ejemplo, después de la Guerra Civil, cuando los Estados Unidos abolieron la esclavitud de derecho y otras formas de trabajo forzado, este es así como lo determinaron, no pudieron abolir esta otra esclavitud que siguió dándose en muchas partes del oeste de Estados Unidos, y de hecho la población recientemente liberada en Estados Unidos en el sur fue vuelta a ser sujeta a partir de esta otra esclavitud, a partir de legislación de vagos, en contra de vagos, o por ejemplo a ex esclavos que los encontraban diciendo groserías etcétera, los volvieron a encarcelar y los volvieron a reesclavizar en base a estos otros estatutos. Entonces, esa es una discusión que se está dando ahora en Estados Unidos y se está recobrando esta otra esclavitud también allá. Aunque sé que acaba de salir recientemente tu trabajo, ¿qué es lo que sigue en tu obra? Para mi siguiente libro estoy cambiando de giro totalmente, estoy terminando un libro sobre el Océano Pacífico, la primera expedición que fue de América a Asia y regresó en 1564-1565, que lo que digo es que es el equivalente del momento colombino en el Pacífico, y no hemos apreciado en todo lo que vale este momento de conexión a lo largo del océano más grande del mundo, que tuvo consecuencias muy fundamentales, igual que lo tuvo en el Atlántico, y que hasta ahora estamos empezando a entender. Bueno, Andrés, pues te agradecemos que nos hayas dado unos minutos para tu entrevista. Vas a dar ahorita una conferencia, y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias. Gracias.